Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El sol todavía no había trepado del todo por el lomo de la sierra cuando Mateo Rojas ensilló al tordo y salió del corral con un silbido breve. El polvo de la madrugada flotaba como una neblina parda sobre los mezquites. La frescura se agarraba a la camisa de manta y al pañuelo rojo del cuello, presagiando un calor de los que parten la tarde en dos. Desde la puerta del jacal, la cocinera había levantado la mano sin hablar. Los hombres del rancho sabían que aquella era jornada de búsqueda. 3 novillas se habían descolgado del rebaño durante la tormenta de la víspera. Mateo apretó las cinchas y dejó que el caballo escogiera el ritmo. Le gustaba montar en silencio, escuchando cómo los cascos raspaban el suelo reseco y cómo el viento hacía cantar a los alambres de la cerca. Había aprendido a leer el terreno de su padre, un hombre de pocas palabras que decía que el desierto tenía su propio idioma. Grietas, sombras, huellas. Si uno se inclinaba lo suficiente, todo hablaba. A media mañana, con el sol ya corriendo sin vergüenza por la bóveda, dio con rastros. Cascos pequeños, más ligeros que los toros adultos, trazados en semicírculos temblorosos hacia el oriente. Las marcas se desdibujaban en los pedregales y reaparecían en los bancos de arena como un mensaje intermitente. Mateo siguió la vereda con paciencia. El tordo resopló al cruzar una franja de matorrales y una liebre salió disparada, dejando un soplo de polvo suspendido. «Tranquilo, socio», le dijo al caballo palmeándole el cuello. «Si yo tuviera tus patas, ya estaríamos de vuelta para la hora del rancho». El río San Pedro quedaba más allá, bajo una lengua de álamos y sicómoros, que vistos desde la distancia parecían un trazo verde sobre la piel amarilla de la tierra. Hacia allí apuntaban las huellas. Las novillas buscaban agua, y Mateo, agua y reses. Masticó un trozo de carne seca sin prisa. Los vaqueros del rancho Sol de Hueso, donde trabajaba desde hacía 3 años, llevaban semanas oyendo rumores de que las bandas de soldados y cazadores de cabelleras merodeaban cerca. Nadie lo decía en voz alta, pero todos se cuidaban de no alejarse solos ni de adentrarse en bosques de galería sin mirar primero. En el rancho tenían un acuerdo tácito con la gente apache. Nadie se molestaba si nadie invadía, pero los acuerdos nacen y mueren al capricho de la codicia ajena. La vereda se estrechó mientras descendía hacia el cauce. El aire cambió, olía a barro tibio, a hojas machacadas, a agua escondida. Las novillas, pensó, no podían andar muy lejos. Y si las había encontrado él, bien. Si las habían encontrado otros. Metió la mano al cinto para sentir la culata de la Colt, fría, como un diente enterrado. No era amigo de sacar pistola salvo que hiciera falta, pero en esa tierra hasta el que cantaba llevaba filo. Cuando por fin oyó el rumor del río, no era el agua lo que cantaba. Eran risas, cortas, como pájaros asustadizos, acompañadas de chapoteos, leves. Mateo se detuvo con la mano en la rienda. El tordo también alzó la cabeza, atento. Las risas llegaban de un recodo que silenciosamente se abría entre sauces que tocaban el agua con los dedos. Ató el caballo a un mezquite y avanzó a pie, apartando con cuidado las ramas. No pensaba espiar, no quería meterse en líos gratuitos. Pero la curiosidad, o quizá el instinto de alguien que se gana la vida leyendo señales, lo empujó un par de pasos más hasta que la claridad del río le llenó los ojos. Y allí las vio, 3 mujeres en el agua, una cerca de la otra, cubiertas por la corriente hasta la cintura. Sus trenzas negras flotaban como algas oscuras. La piel relucía con un brillo de barro y sol. Se movían con esa serenidad que tienen quienes se saben a salvo por unos minutos. Mateo contuvo el aliento. En esa escena no había nada obsceno. Era un ritual doméstico y a la vez sagrado. A una, la mayor, le cruzaba el hombro una cicatriz pálida. Otra, de risa rápida, salpicaba a su compañera. La tercera no reía. Miraba el cielo con una seriedad mansa, como si le estuviera preguntando algo a las nubes. Retrocedió un paso para dar media vuelta y avisar de su presencia desde lejos, con voz limpia y manos arriba. No llegó a hacerlo. Una rama vieja, seca como huesos, se quebró bajo su bota con un chasquido que vivoreó entre los troncos. Las 3 cabezas giraron de golpe. La risa se cortó. La mayor salió del agua en 2 brazadas. Tomó de la orilla un arco corto, de madera oscura, y en un movimiento que a Mateo le pareció un relámpago, encajó una flecha. No le apuntó a un costado, ni alto para intimidar. Le apuntó al centro, del pecho. La cuerda cantó tensa. Dijo Mateo levantando ambas manos tan alto como pudo. Vaquero, del Sol de Hueso, no enemigo.
La mujer frunció el ceño. Sus ojos no tenían miedo, tenían cálculo. Le habló en su lengua, un murmullo de sílabas secas, y las otras dos obedecieron sin mirarlo, caminando hacia las mantas que aguardaban, sobre la arena. La más joven, de ojos vivaces, se cubrió con un paño beige y con la mano le hizo un gesto a la del arco, como pidiéndole una pausa. La tercera, la de la seriedad mansa, salió del agua sin apuro. Se arropó con una manta oscura y se quedó a un lado observando a Mateo como si fuera un animal desconocido que acababa de salir del monte. «No vine a espiar», dijo él despacio, midiendo cada palabra. «Sigo a mis reses. 3 novillas. Las he visto venir hacia el río». La del arco apretó la boca. Su español era escaso, pero no imposible. «Mientes, vaquero», dijo. La palabra cayó como una piedra. «Espías. Muchos de ustedes espían antes de hacer daño». «No», respondió Mateo y sintió que el sudor se le enfriaba en la nuca. «Si quisiera hacer daño no hablaría. Tampoco levantaría las manos, ni diría mi nombre». «¿Tu nombre?» «Mateo Rojas». La joven que había sonreído en el agua murmuró algo en apache y soltó una risa breve, incrédula. La del arco no sonrió. «Vete», ordenó. «Vuelve por donde viniste. No digas a nadie lo que viste». Mateo asintió. No tenía ninguna intención de discutir. Lentamente, sin bajar las manos, dio un paso atrás. Entonces el tordo, como si hubiera decidido que el silencio era demasiada carga, resopló y tiró de la rienda, sacudiendo el mezquite. La flecha tembló un pelo más cerca del corazón. «Déjame tomar mi caballo y me iré», dijo. «Dejo aquí mi cantimplora por si la necesitan». La palabra agua hizo que las 3 mujeres miraran por un segundo la bolsa de cuero que colgaba de su cinto. En los ojos de la mayor cruzó algo fugaz. No deseo, no necesidad. Era el reconocimiento, de un gesto simple. Bajó el arco medio palmo. «Deja», dijo, «y vete». Mateo, sin movimientos bruscos, desató la cantimplora y la depositó sobre una piedra, junto a un puñado de hierbas olorosas que alguien había dejado a secar. Se inclinó, tomó un cuchillo pequeño de mango de hueso que llevaba en Mississippi, la bota y lo dejó a un lado, con el filo cubierto por una tira de cuero. No como dádiva, sino como señal de que no pensaba moverse armado ante ellas. «No necesito cuchillo para montar», dijo, intentando una sonrisa que no sonara a burla. «Para cortar alambre tengo los dedos». La joven de ojos vivaces soltó otra risa muda. La del arco no apartó la mirada de su cara. La tercera, la de la manta oscura, dio un paso hacia adelante. El gesto fue mínimo, pero reordenó el aire. «Tu caballo huele a largo camino», dijo, con un español más claro que el de la otra. Su voz era baja, sin dureza. «Si sigues el cauce hacia el sur, encontrarás huellas de res. 2 toros jóvenes y una vaca con luna en la frente». Mateo parpadeó. No sabía si agradecer o desconfiar. La mujer lo sostenía con la vista, como midiendo cuánto entendía él de lo que realmente se jugaba allí. «Gracias», atinó a decir. «Si las hallo, las sacaré del agua antes de que hagan daño a las plantas». «Las plantas vuelven a crecer», dijo la mujer. «Lo que no vuelve, no lo toques». La del arco volvió a tensar la cuerda 1 pulgada. El mensaje, esta vez, era más claro que cualquier palabra. Mateo retrocedió 2 pasos más sin perder de vista a la mayor. Cuando hubo puesto distancia suficiente, giró, se acercó al tordo y lo montó en un solo movimiento. No le dio la espalda del todo a las mujeres hasta que encauzó al caballo hacia el sur entre los sauces. No oyó las risas de antes. Oyó, en cambio, la corriente del río y el zumbido de los insectos. A 20 pasos, un alcaraván levantó vuelo, con un grito áspero. Mateo miró una vez por encima del hombro. Las 3 ya estaban otra vez juntas en la orilla, cubiertas. La del arco sostenía la flecha baja, pero no la había envainado. La de la manta oscura aún lo miraba. No era un reto, ni una invitación. Era algo más parecido a un dictamen. «Te vimos, te medimos, te dejamos ir». Siguió el cauce con el tordo a paso lento, alertas los sentidos. Un arrullo de palomas y el trazo de huellas frescas en la arena le devolvieron lo que buscaba. A 100 metros del recodo, las marcas se abrían como abanico hacia una poza somera. Allí estaban, 2 novillas jóvenes y más allá, otra con una mancha blanca en la frente como luna nueva. Bebían desconfiadas. Al notar al caballo, levantaron las cabezas, con las orejas como antenas. Mateo desmontó y las empujó con paciencia, dando chasquidos con la lengua, abriéndoles una salida entre los troncos sin que una sola tocara el agua profunda. Las guió hasta el borde de los álamos, donde el terreno se ensanchaba
y allí les dio vuelta para buscar el camino de regreso. Mientras trabajaba, el recuerdo de las mujeres le volvía a los ojos como el reflejo del sol en la corriente. Había visto apaches antes, hombros pintados, piernas veloces, caballos pequeños de pezuñas de hierro. Aquella gente no era fantasmas, ni monstruos, eran familias. Había aprendido eso a golpes y a tiempo. Recordó sin querer la historia que el caporal contaba al calor del fogón, de cómo años atrás una partida de cazacabelleras blancos había entrado en un campamento, al amanecer, y había tomado trofeos a destiempo, confundiendo el valor con la paga. Desde entonces, decía el caporal, el río no perdonaba la imprudencia. Mateo bajó la vista hacia la cantimplora ausente. Sonrió para sí. No sabía si se la devolverían, pero en el carruaje de su madre, allá en Sonora, le habían enseñado que hay gestos que uno hace sin esperar nada, no para comprar paz, sino para recordar qué clase de hombre quiere seguir siendo. Con las reses en marcha, tomó un atajo de regreso por una mesilla pedregosa. El sol ya estaba alto, lavando los colores del paisaje. Desde allí arriba, el ribón verde del San Pedro parecía un hilo que cosía la tierra. Mateo sintió el tirón antiguo de la sed. Sin cantimplora, se llevó a la boca una hoja de ocotillo, para engañar la lengua, y siguió arreando, con un silbido que las novillas parecían entender y obedecer. Cuando por fin alcanzó la loma que dominaba el rancho, la tarde empezaba a toser brasa. El polvo de las reses levantó un velo rojizo alrededor de los corrales. Un peón alto, de sombrero bajo, salió a su encuentro. «Ahí vienen las perdidas», gritó, y abrió la tranca de madera. «Te hiciste amigo de los santos, Rojas». «De ontos, los árboles», respondió Mateo, guiando a las novillas adentro. Ellos me mostraron el camino. El caporal, un hombre con bigote recio y ojos que parecían medir el peso de las palabras, se acercó cuando ya estaban cerradas las puertas. «¿Todo bien?», preguntó sin adornos. «Se oyen cosas del río». «Todo bien», dijo Mateo, y dejó que la frase se posara un segundo antes de añadir. «Hay gente bañándose, no les gustó verme». El caporal le sostuvo la mirada. «No les gusta ver a nadie», dijo. «Y tienen razón. Mantén distancia. Diles a los muchachos que hoy no bajen a pescar al recodo». «Entendido». El caporal se alejó con el paso cansado de los que hacen cuentas todo el día. Mateo desmontó, le quitó la silla al tordo y lo frotó con un trapo húmedo. El caballo bajó la cabeza, agradecido. Mientras guardaba la brida, sus dedos buscaron la cantimplora por costumbre y encontraron aire. Ese gesto vacío le trajo con nitidez la imagen de la mujer de la manta oscura, parada en la orilla, observándolo sin juicio ni recelo, como quien mira pasar al río. Esa noche, la mesa del rancho vibró con ruidos conocidos, platos de peltre, que chocaban, el cuchillo del cocinero golpeando la tabla, la risa gruesa de los peones que se contaban historias de serpientes más largas que el tren y de caballos que juraban en 2 idiomas. Alguien habló de una pequeña partida de soldados que había sido vista hacia el norte, con guías blancos y promesas de salario fácil. Otro dijo que los apaches habían dejado señales en un paso, palitos cruzados, tierra removida, un aviso suave que los que saben leer entienden. Mateo escuchó en silencio. A veces una sonrisa le subía a la boca sin permiso cuando recordaba el gesto de la joven vivaz chapoteando en el agua. Otras, un filo le cruzaba el pecho al recordar la flecha firme, esa cuerda tirante que no se quiebra ni con palabras. Terminó su plato, agradeció el café y salió al patio. La noche estaba clara, con una luna que acababa de renacer. Los grillos llevaban el compás y el olor a leña encendida venía de la cocina como una manta. Se apoyó en la cerca y miró hacia el Inos Sur. No había promesas que valieran mucho en esa tierra, pero él se hizo a sí mismo una muy pequeña. Si volvía al río, lo haría con respeto. No era devoción, no era miedo, era algo más sencillo, la certeza de que algunas aguas piden silencio, y que hay miradas, las de quienes te observan desde un mundo que no es el tuyo, que son espejo y aviso. Antes de dormir, revisó la bolsa de su silla de montar. Encontró al fondo un collar de cuero trenzado que su madre le había hecho cuando cruzó la frontera para buscar trabajo. Lo tomó entre los dedos, sopesándolo como quien recuerda la edad de una foto sin mirar la fecha. Lo guardó de nuevo. Mañana habría que reparar un alambre en el lindero sur, buscar un caballo que cojeaba y echar un ojo a las nubes para ver si el verano quería vengarse una vez más. La vida seguía, plana y punzante. Al amanecer, cuando el canto de un censontle deshizo el sueño, Mateo se sentó en el catre con la sensación rara y precisa de que algo había quedado abierto la tarde anterior, como una puerta entornada en un corredor que no conocía. No era inquietud ni antojo, era una pregunta.
y las preguntas en el desierto tienen pies. Caminan con uno hasta que reciben respuesta. Esa respuesta, aún ignoraba, lo esperaría otra vez bajo los sicómoros del Cientem, San Pedro, donde la corriente arrastra palabras que nadie pronuncia y sin embargo todos entienden. Pero por ahora bastaba con recordar el arco tenso, las risas que se cortaron como hilo y la voz de la mujer que sin sonreír le dijo que las plantas vuelven a crecer. Lo que no vuelve no lo toques. Se puso el sombrero, salió al patio y antes de ir al corral miró hacia el sur, hacia el trazo verde que apenas se adivinaba a lo lejos. El día aún no había elegido su forma, pero el cauce secreto ya latía en su memoria como un tambor tapado. Y Mateo, que había aprendido a escuchar la tierra, supo que tarde o temprano tendría que volver a ese latir. No por curiosidad, no, por terquedad. Tal vez por la necesidad humana, y vieja como el polvo, de encontrar en los otros ojos una medida justa para los propios. El calor apretó 3 días seguidos, como si el cielo se hubiera propuesto fermentar la tierra. En el rancho Sol de Hueso, los hombres andaban con el sombrero bien calado y los ojos achinados, corriendo sombras cortas de un corral a otro. Mateo se ocupó del alambrado del lindero sur, vigiló la herida en la cuartilla del alazán del caporal y compartió con los muchachos una jarra de agua tibia que sabía a lata. Todo normal en apariencia, pero en su cabeza el río no se apagaba. Volvía de golpe como vuelven los olores a leña mojada cuando uno dobla cierta esquina del patio. Al 4.º día, antes de que amaneciera del todo, ensilló al tordo y salió por la vereda que llevaba al San Pedro. No dijo a dónde iba. En el rancho, a fuerza de polvo y de necesidad, habían aprendido a dejar que cada quien respondiera solo a las preguntas que se hacía. Llevaba una bolsa pequeña con sal y una de las agujas gruesas que usaban para remendar cuero. Nada de regalos. Cosas útiles, por si el río quería recordarle que los gestos sirven más que las excusas. El aire estaba limpio, lavado por una brisa que venía del este. A medio camino, justo donde un cardón partido sirve de mojón, volvió a sentir esa alteración mínima del paisaje que anuncia que algo, alguien, está cerca. No era ruido, era orden. Alguien había pasado antes por allí y había acomodado las piedras de manera distinta. Mateo bajó del caballo. Revisó sin tocar. 2 palitos cruzados, un tercero enterrado a media pulgada, la tierra peinada en dirección al cauce. Aviso. No pases, o no pases aún. Miró alrededor con respeto, meditó un rato y decidió bordear el sendero por el faldeo pedregoso. Se tomó el tiempo, y el tiempo por una vez se lo devolvió. En el claro donde, días antes, había dejado la cantimplora, lo esperaba un árbol con sombra fresca y colgando de una rama, su misma cantimplora, limpia, con el cuero humedecido como si alguien la hubiera lavado con cuidado. Atado al cuello, un manojo de salvia seca. A un lado en el suelo su cuchillo de mango de hueso, con un hilo nuevo cosiendo la funda rota. Mateo respiró hondo. No sonrió para afuera, porque a veces las sonrisas malgastan lo que se recibe, pero sí para adentro, como quien bebe un trago en plena sequedad. Gracias, dijo sin levantar la voz ni buscar ojos que lo escucharan. No estaba solo. De entre los sauces salió la mujer de la manta oscura. Llegó sin aspavientos, como llegan las cosas que siempre estuvieron allí. No traía arco. Mateo inclinó apenas la cabeza. Ella no sonrió. «Bebiste de nuestro río», dijo ella señalando la cantimplora. «Nosotros lavamos lo que vuelve». «Y yo remendé lo que rompí», respondió Mateo alzando un poco la bolsa de sal y la aguja sin acercarse. La mujer miró los objetos. Se detuvo un latido sobre la aguja, otro sobre la sal. «Eso es útil», asintió. «No lo dejes en el suelo. Si lo dejas parece limosna. Si lo pides parece trueque. Si lo guardas parece respeto». «Lo guardo», dijo Mateo obedeciendo el orden que ella había puesto en las cosas. La mujer se acercó 2 pasos más. Tenía una pequeña cicatriz en la ceja izquierda como una tilde. Habló con esa cadencia que no es desconfianza ni confianza. Es el ensayo de un puente. «Hay hombres hacia el norte», dijo. «Son de tu color, pero no son de tu casa. Siguen. El río, preguntan, marcan. Uno ríe fuerte. No me gusta su risa». Mateo imaginó botas con espuelas ruidosas, chaquetas de paño, sombreros que quieren parecer más grandes de lo que son. No eran rancheros. No iban tras reses. «Los vi desde la mesilla», admitió. 2 días atrás, con guías. Traían cascos de vino colgando a la silla. «No son de aquí». «No», repitió la mujer. «No son de ninguna parte.
Cuando pasan, no crece nada. Guardaron silencio un momento. El río llenó el hueco con su ruido suave. La mujer levantó la vista. Tu gente a veces rompe plantas para que el ganado beba mejor, dijo. Nosotros comemos esas plantas. Si cortas, escasea. Si escasea, nosotros peleamos. Si peleamos, tú disparas. Si disparas, se acabó el río. Mateo bajó un poco los ojos. No por vergüenza, por exactitud. No cortaré, prometió. Haré que los míos abran paso sin arrancar, y si no escuchan, los traigo de las orejas. La comisura de la boca de la mujer se movió como si una sonrisa se hubiera planteado nacer y luego hubiera cambiado de idea. Hablas como hombre que cuida, dijo, pero no puedes cuidar a todos. No, admitió Mateo. Solo puedo decidir lo que hago con mis manos. La conversación se encogió en una pausa sencilla. Entonces, como si el río hubiera dicho basta de paz por hoy, un grito rebotó más abajo donde el cauce se abría en una playa de grava. Agua buena. Era una voz conocida de rancho. Lucho, mira qué claro está aquí. Mateo tragó una maldición. Lucho y Benítez habían hablado de ir a pescar. En la mesa, la noche anterior, entre fanfarronerías y antojos de trucha, habían soltado el plan con la confianza torpe de los que creen que un río es lo mismo que un abrevadero. Mateo miró a la mujer. Ella no frunció el ceño. No hizo nada. Se dio vuelta y caminó hacia el ruido con una calma que de pronto a Mateo le pareció peligrosa. Espera, dijo él, y fue tras ella, cuidando de no acercarse demasiado. No, la playa. Lucho ya tenía las botas desatadas y Benítez, la caña en la mano, había clavado en la arena un palo con un trapo rojo para señalar su territorio improvisado. Reían como si no hubiera fronteras que cruzar. No vieron a la mujer, en un primer momento. Sí vieron, en cambio, la flecha que se clavó a un palmo de la caña, vibrando como un alambre bajo tormenta. ¡Carajo!, saltó Benítez mano al revólver. ¡No!, gritó Mateo con una voz que no acostumbraba. ¡Quietos!, de entre el ramaje a la izquierda se asomó la mayor de las tres mujeres, la del arco, con otra flecha ya montada. A su lado la joven de ojos vivaces, seca y cubierta, sostenía un manojo de palitos como si fuera un abanico. La mujer de la manta oscura se detuvo a mitad de la playa, entre los hombres y la corriente sin armas visibles. Benítez, con la adrenalina en la lengua, soltó la primera estupidez que se le ocurrió. Nosotros también queremos agua, indias. La palabra se quedó colgando, áspera, equivocada. Lucho ya tenía medio cuerpo agachado, buscando por si la flecha venía de otra parte. Mateo avanzó, se puso en medio y se quitó el sombrero. Lo dejó en la arena. Luego desabrochó la pistolera, la tomó con 2 dedos y la posó a su lado, despacio. Cada gesto era un ladrillo en un puente que podía quebrarse. Venimos del rancho, dijo claro. Ellos no sabían de este lugar. Yo sí. Es culpa mía. Me los llevo. La del arco no bajó la puntería. Tenía la cuerda pegada a la mejilla, el ojo frío. La joven vivaz miraba los pies descalzos de Lucho con una mezcla de curiosidad y desprecio. La mujer de la manta oscura habló, sin levantar la voz. Este sitio es nuestro, dijo. No por dueño, tocó con el pie una línea de piedras. Por acuerdo. Aquí los niños aprenden a nadar. Aquí las viejas lavan. Aquí los hombres guardan silencio cuando vuelven de cazar. No hay paella, no hay cerveza, no hay risas fuertes, no hay trapos rojos. La mirada de ella se posó un segundo en el trapo que Benítez había clavado como bandera. Benítez tragó saliva, notando de pronto que la tierra no era tierra sino ley. Se van, añadió la del Poesinoche, arco seca. Nos vamos, repitió Mateo sin girarse a mirar a Lucho y Benítez. No tocan el agua, no recogen la caña. Lucho, ponte las botas. Benítez, guarda esa mano. Pero si solo íbamos a... empezó Lucho. Ahora, cortó Mateo con un filo que el rancho rara vez le oía. Lucho obedeció, torpe. Benítez dudó, un segundo más, con el orgullo rural peleándole en la garganta. Bajó el revólver al fin y dio un paso atrás. Las flechas no se movieron. La joven vivaz, que hasta entonces no había dicho nada, soltó una risa breve. Hombres que dicen, solo, murmuró. Solo miramos, solo pescamos, solo pasamos. Y después hizo un gesto con la mano, como quien barre migas de una mesa. Después ya no hay después. Mateo, con el sombrero en la mano, asintió como se asiente ante una verdad que no pide aplauso. Dio 2 pasos hacia su pistolera, la recogió con los mismos dedos con que la había posado, se la colgó sin abrochar. Se volvió hacia la mujer de la manta oscura
y allí, de pronto, las palabras pidieron más. No vine a discutir, dijo. Vine a aprender dónde termina mi vereda y empieza la suya. En el rancho hay muchachos que no entienden líneas si no las ven. Yo les dibujo con mapas y con alambrados. Aquí no hay alambre. Dibújenme ustedes esa línea. La pondré en mi cabeza y en mi boca. La del arco tensó un pelo más. No era amenaza, era duda. La joven vivaz lo miró como se mira a alguien que hace una pregunta que no se oye todos los días. La mujer de la manta oscura caminó hasta el borde donde el agua lamía la orilla y con el tacón trazó una curva. Luego, con una rama, marcó 2 cruces y un círculo. No cruces aquí, dijo señalando la curva. Este es el lugar de Nenoisier, nadar y lavar. No te acerques cuando escuches cantos. No enciendas fuego si ves esta señal. Tocó el círculo. Puedes cruzar más abajo, donde hay piedras grandes como bisontes. Allí el agua no enseña, solo pasa. Si necesitas pescar, pesca allí. Si necesitas hablar, grita agua antes de entrar a los sauces. Si nadie responde, entra. Si alguien responde, espera. Mateo repitió en su cabeza el orden de la instrucción, como se repite un rezo que uno no conoce bien para no olvidar la sílaba que lo sostiene. El río mientras parecía más callado como si escuchara él también. Haré eso, dijo. Y si los míos no obedecen, me los llevo del cuello. Benítez se removió, herido en su orgullo un segundo y en su alivio el resto. Lucho solo asentía, con los dedos todavía temblando por la flecha reciente. La del arco por fin bajó la cuerda. No metió la flecha en el carcaj. La dejó en la mano como se deja el martillo cerca cuando uno no sabe si tendrá que usarlo. Otra vez. La joven vivaz dio 2 pasos. Tomó el trapo rojo clavado en la arena. Lo olió y sin ceremonia lo tendió al sol sobre una piedra, como si fuera ropa limpia que había que secar. El gesto era simple y contundente como una sentencia. Aquí no hay banderas. Mateo miró a la mujer de la manta oscura y con el impulso de quien entiende que hay esfuerzos que deben hacerse cuando la puerta está entornada, añadió: Yo me llamo Mateo. En tu lengua no sé decir mi nombre, pero sé decir gracias. Calló, buscó un recuerdo de caminos. Dicen ajé. Se le quebró la pronunciación como se quiebra una rama húmeda. La joven vivaz soltó una carcajada limpia, no cruel. La del arco enarcó apenas una ceja. La de la manta oscura inclinó la cabeza, amable y precisa a la vez. No digas palabras que no conoces, sugirió. No hace falta. Tú, gracias, ya lo entendimos. Se giró entonces hacia la arboleda, dio una señal con la mano que no era orden ni adiós y se alejó. Las otras 2 la siguieron. El río se quedó con la caña clavada, el trapo extendido y 4 huellas que el agua empezó a borrar con paciencia. Vámonos, dijo Mateo sin voltearse, y Lucho obedeció por fin, como se obedece al hombre que te sacó una bala invisible del pecho. Benítez recogió sus cosas con dedos nuevos, más cuidadosos que los que habían clavado la bandera de trapo. No hablaron hasta pisar la mesilla. Entonces, como si la altura devolviera aire al orgullo, Benítez mascó una queja. Nos hiciste quedar como gallinas mojadas. Os hice llegar secos al rancho, replicó Mateo sin subir la voz, y con los bolsillos sin agujeros. Hay días que eso es todo. En el sol de hueso, el caporal escuchó el relato en la sombra de la troja, apoyado en el poste. No interrumpió. Al final preguntó solo: ¿Dibujaste el mapa? Sí, dijo Mateo, tocándose la sien. Aquí. Bien, asintió el caporal. Que lo aprendan los otros. Y si vienen los del norte, avísame antes de que el río lo huela. La tarde cayó despacio. Mientras el rancho se acomodaba en sus ruidos, Mateo volvió a pensar en la curva trazada con el tacón y en las cruces marcadas en la arena. Pensó también en la palabra que no supo decir. No le pesó. Hay idiomas que se aprenden primero con los pies. Decidió que al día siguiente llevaría al lindero sur un par de postes viejos para señalizar del lado del rancho el desvío hacia las piedras grandes. Nadie vería nada más que 2 maderas torcidas, pero a veces basta. Esa noche soñó con flechas que no se clavaban en madera ni en carne, sino en la superficie misma del agua, y quedaban allí, vibrando sin hundirse, como si el río hubiera aprendido a sostener puntas. Despertó antes del alba con la sensación de que el sueño no era amenaza ni presagio, sino instrucción. Primero flechas, luego palabras. Y a veces las flechas son palabras. Al día siguiente volvió al cauce, ya no para cruzarlo, sino para honrar la línea aprendida. Se detuvo en las piedras grandes, dejó la montura en una rama baja y esperó.
Gritó agua, como le habían enseñado, conteniendo la tentación de añadir cualquier otro sonido. El monte respondió con un pájaro y con una ráfaga que olía a hojas machacadas. Luego, una voz. ¡Agua! Salió la mujer de la manta oscura. Ya no traía la manta. Llevaba una blusa de tejido claro y un collar de cuentas que no había visto antes. Se quedaron un instante sin hablar, con el río haciendo de intérprete. Te escuché desde lejos, dijo ella. Gritas como quien llama a reces. Aquí no. Hace falta tanta fuerza. Entiendo, respondió Mateo. Aprenderé a llamar más bajo. No necesitas venir cada día, añadió. No somos río para nadie, pero si vienes, llama. No vendré por curiosidad, dijo él. Vendré cuando haga falta, o cuando haya peligro, dudó, de los hombres del norte. La mujer miró hacia el este, como si tuviera ojos detrás de los árboles. Si ellos se acercan, el río lo sabe. Nosotros también. Tú cuida tu vereda, yo cuido la mía. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mateo sin rodeos. Ella tardó en responder, como si pesar un nombre fuera más importante que decirlo. Ahyoka, dijo al fin. El nombre cortó el aire con suavidad. Mateo lo repitió una vez, en voz baja, sin adornos. Ahyoka no corrigió ni lo celebró. Se limitó a asentir. Mateo, dijo ella luego, probando también el sonido. Cuando el río suba, la línea que hice se borrará. No por eso se borra. El acuerdo. No olvides. No olvido, dijo él. Se marcharon sin despedida larga. De vuelta al rancho, mientras el sol se acomodaba para golpear la mitad del cielo que quedaba, Mateo sintió que algo había cambiado de sitio dentro de él. La pistolera pesaba lo mismo. El sombrero hacía la misma sombra. Pero había un peso nuevo, exacto, necesario, en la lengua. Un peso de palabras que no eran de su idioma y sin embargo entendía. No las podía pronunciar, pero podía obedecerlas. Esa tarde clavó los 2 postes viejos en el lindero, los unió con un alambre flojo y colgó de él un trozo de trapo sin color, deshilachado que no fuera bandera de nadie. Los muchachos lo miraron como se mira una rareza. Alguien preguntó qué significaba. Significa por ahí no, dijo Mateo. Significa por allá sí. Y si alguien pregunta por qué, insistió Lucho. Les dices que el caporal lo mandó, respondió. Y el caporal que pasaba por allí asintió sin saber de qué trapo hablaban. Le bastó con ver el orden en la cara de Mateo. Al caer la noche, un relámpago seco iluminó hacia el norte. No hubo trueno. A la distancia muy leve llegó la risa de un hombre, de esas que no pertenecen a ningún lugar. Mateo se detuvo con el vaso de café a medio camino de la boca. Recordó la advertencia de Ahyoka. Hombres que pasan y no dejan crecer nada. El capítulo de las flechas no había terminado. Apenas habían aprendido a colocarlas en el sitio debido. Lo que vendría, palabras más duras, decisiones más cercanas a la pólvora, aún estaba lejos, y sin embargo ya caminaba hacia ellos, por el borde mismo del río. Antes de dormir tocó la cantimplora de cuero ya seca y el cuchillo remendado. Los guardó como se guardan promesas pequeñas. Se acostó oyendo el zumbido de los insectos, y por detrás de ese zumbido un rumor continuo que si uno afinaba el oído podía oír desde el rancho. El San Pedro, diciendo en voz baja que no hay paz sin mapa, y que a veces una línea dibujada con el tacón vale más que un alambre de millas, y que cuando falten las palabras hablen las manos, pero cuando sea tiempo de hablar, que las flechas se queden por una noche más clavadas en la corriente, sosteniéndose sin hundirse. El verano se fue deshaciendo como una cuerda vieja, a jirones, con chasquidos secos que dejaban más polvo que sombra. En el rancho Sol de Hueso, los días empezaban a confundirse unos con otros. El trabajo era siempre el mismo. Arrear, reparar, curar, pero cada jornada llevaba el peso de una espera muda. Los rumores sobre los forasteros del norte ya no eran cuentos de fogón. Se multiplicaban en las huellas nuevas que cruzaban los caminos y en el silencio repentino de los animales del monte. Mateo Rojas, sin embargo, tenía otra inquietud clavada en el pecho. No podía borrar de la memoria la curva que Ahyoka había trazado con el tacón en la arena, ni su nombre. Lo repetía en silencio mientras hacía las faenas del día, temeroso de que la lengua lo traicionara y lo olvidara. Ahyoka, como una semilla que no pedía permiso para brotar en medio del desierto. Una tarde, mientras el sol se rendía detrás de la sierra, Mateo notó que el tordo pateaba el corral con impaciencia. El caballo parecía pedir camino, como si olieras en el viento algo que los hombres aún no sabían nombrar. Mateo no lo dudó.
Ensilló ligero y salió rumbo al río. No llevaba rifle, solo el revólver descargado y la cantimplora limpia que le habían devuelto. El cauce estaba distinto. La lluvia de días atrás había engordado la corriente y con ella las huellas en la orilla se habían borrado. El río parecía nuevo, sin memoria, pero Mateo sabía mirar. Encontró ramas partidas a media altura, un rastro de carbón apagado entre las piedras y, lo más claro, un collar de cuentas olvidado sobre la arena húmeda. Lo levantó con cuidado. No era joya ni baratija. Eran cuentas de concha y hueso, enlazadas con fibra de yuca, trabajadas con paciencia. No podía ser accidente. Alguien lo había dejado allí, quizá como señal, quizá como olvido. Lo sostuvo un momento, dudando entre guardarlo o dejarlo. Fue entonces cuando oyó la voz. «Devuélvelo». Se giró despacio. Ahí estaba ella, Ayoka. No llevaba manta, sino un vestido sencillo de algodón pálido. Tenía el cabello suelto, húmedo todavía, y los ojos clavados en el collar. Mateo extendió la mano. No quise ofender. Pensé que alguien lo había perdido. Ayoka avanzó y tomó el collar sin brusquedad. Lo apretó contra su pecho y luego lo guardó en una pequeña bolsa de cuero que llevaba colgada al hombro. «Las cosas tienen dueño», dijo, sin dureza pero con firmeza. «Lo sé», respondió Mateo. «En mi casa, cuando era niño, mi madre decía que lo que se encuentra en el camino tiene dos caminos. Si lo guardas, te pertenece. Si lo devuelves, te honra. Prefiero la honra». Ayoka lo observó en silencio. Sus ojos no eran de sospecha ni de confianza, sino de prueba, como quien sopesa una piedra para ver si sirve en la honda. «Tu gente», dijo ella al fin, «ha traído dolor. No tú. Tus ojos no mienten, pero tus ojos no son todos». Mateo bajó la mirada hacia el agua. El río seguía su curso sin alterarse. «Lo sé, y sé que mis palabras no cambian lo que ha pasado». Caminaron en paralelo por la orilla, sin tocarse. El sol se escondía entre los sauces, tiñendo la corriente de naranja viejo. Ayoka hablaba poco, pero cuando lo hacía cada frase pesaba como piedra. «Cuando era niña», dijo de pronto, «escuchaba que el río era un anciano. Él nos veía crecer y morir. Guardaba secretos, pero también advertencias. Si alguien mentía, cerca de él, el río lo arrastraba. Si alguien cumplía su palabra, el río lo sostenía». «Entonces debo hablar verdad», dijo Mateo. «Te diré lo que no digo a los míos. Desde que te vi, sé que este cauce me ata. No por curiosidad, no por capricho. Porque aquí escucho voces que en el rancho nadie oye». Ayoka se detuvo. Lo miró con seriedad, sin sombra de rubor ni complacencia. «No digas palabras grandes. Palabras grandes traen guerra». «No hablo de guerra», replicó Mateo. «Hablo de paz». El silencio cayó como piedra en el agua. Después, Ayoka volvió a caminar. «La paz no se habla», sentenció. «La paz se hace». La noche lo sorprendió a la orilla. La luna emergía despacio, redonda, alumbrando el río como un espejo roto. Se sentaron sobre una piedra grande. Mateo sacó un trozo de carne seca. Ayoka, unas semillas tostadas. Compartieron sin ceremonia. «¿Por qué confías en mí hoy?», preguntó él. Ella respondió tras un largo rato. «Porque devolviste el collar y porque llamaste como te dije. Nadie lo hace dos veces». Mateo sonrió apenas. «Soy terco». «Eso es peligroso», dijo Ayoka. «Terco vive poco». Se rieron suavemente, sin romper el silencio del río. De pronto, un ruido quebró la calma. Cascos en la lejanía, gritos de hombres, un relincho. Mateo se tensó. Ayoka también lo oyó. «No son tuyos», dijo ella clavando la mirada en la oscuridad. Los cascos se alejaron hacia el norte, pero el eco de la risa fuerte volvió a escucharse, la misma risa que Ayoka había nombrado días atrás. Esa risa no pertenecía a la tierra. «Vendrá más cerca», advirtió ella. «El río los escuchará primero». Mateo apretó la mandíbula. Sabía que los hombres del norte eran cazadores de cabelleras, buscadores de paga fácil. Sabía también que su presencia haría estallar el frágil equilibrio entre rancheros y apaches. «Si llega la guerra», dijo sin terminar. Ayoka lo interrumpió con una firmeza inesperada. «Si llega la guerra, no volveremos a vernos». El silencio después de esas palabras fue más hondo que el río mismo. Cuando Mateo cabalgó de regreso al rancho, la madrugada estaba empezando a pintar de azul el horizonte. Llevaba en la memoria cada frase de Ayoka, como si fueran órdenes de un mapa secreto.
No sabía aún qué papel le tocaría en la historia que se avecinaba, pero sí sabía que el río le había marcado un destino. Entre dos mundos que se miraban, con recelo, él había cruzado una palabra, una mirada, un gesto. En la entrada del rancho, el caporal lo esperaba, recostado en la cerca. «Te tardaste», dijo sin pregunta. «El río me detuvo», respondió Mateo. El caporal asintió como si esa respuesta bastara. Mateo desmontó y acarició al tordo. Antes de entrar en su jacal, miró hacia el sur. El cauce no se veía desde allí, pero lo sentía latir como tambor en la distancia. El recuerdo de Agioca quedaba prendido en su pecho, tan firme como la línea trazada en la arena, y en su mente una certeza se volvió semilla. Volvería al río, aunque ese camino lo hoy llevara al filo de la guerra. El rancho Sol de Hueso amaneció inquieto. No era el viento ni el calor lo que desvelaba a los hombres, sino un rumor que corría de boca en boca, más rápido que los cascos de un potro desbocado. Al norte se había visto humo. Al este se escucharon disparos, y al oeste un viajero juraba haber encontrado restos de un campamento arrasado. Nadie sabía si era obra de soldados, de cazadores de cabelleras, de bandidos sin bandera o de guerreros apaches hartos de la traición de los blancos. Pero todos lo intuían. El equilibrio estaba a punto de romperse. Mateo Rojas se levantó antes que el sol, como si la ansiedad le hubiera dado un empujón en el pecho. Caminó hasta el corral y acarició al tordo, que lo recibió con un resoplido breve. El caballo también parecía sentirlo. La calma estaba hecha trizas, y pronto alguien o algo iba a prender la mecha. «Hoy no habrá paz», murmuró Mateo, ajustándole la silla. «Hoy el río va a hablar». El caporal reunió a los hombres bajo el cobertizo. Tenía la cara más dura que nunca, el bigote espeso como alambre y los ojos oscuros de quien ya tomó una decisión. «Nos llegó aviso», dijo sin rodeos. «Un grupo de forasteros está bajando desde el norte. No son soldados regulares, aunque digan serlo. Pagan en plata por cabelleras». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Lucho tragó saliva. Benítez mascó un insulto entre dientes. Mateo se mantuvo firme, aunque sentía la sangre apretarle los oídos. «Quieren usar el río como paso», siguió el caporal. «Si cruzan, no solo habrá guerra con los apaches, habrá guerra con la tierra misma». Mateo dio un paso al frente. «Déjeme ir a avisar», propuso. «Ellos me escucharán». El caporal lo midió con los ojos, como quien pesa si una soga aguantará la carga. «¿Te escucharán a ti, Rojas?» «Me escuchará una persona», respondió él sin esconder nada. «Y esa persona puede evitar que corra sangre antes de tiempo». El caporal no preguntó más. Hizo un gesto seco. «Ve. Pero si no vuelves antes de que anochezca, no iré por ti». Mateo asintió. Era justo. Cabalgó al sur siguiendo el cauce del San Pedro. La corriente estaba crecida por las lluvias y el rumor del agua parecía un tambor lejano. En cada recodo buscaba la señal. 2 palos cruzados, un círculo en la arena, cualquier marca de Agioca. Gritó «agua» cuando se acercó a los sauces como le habían enseñado. El eco respondió, y luego su voz. «Agua». Agioca apareció, erguida, con los ojos graves. Tras ella, la mujer del arco y la joven de ojos vivaces aguardaban en silencio. Ninguna sonreía. «Los del norte vienen», dijo Agioca antes de que él abriera la boca. «El río ya lo sabe». Mateo bajó de su caballo. «Quieren pasar por aquí. No vienen en paz. No son míos. Yo no los mando, pero puedo advertir». La mujer del arco levantó la flecha apenas un palmo. «¿Por qué advertirías? Tu rancho está seguro, si ellos limpian nuestro pueblo». «No», replicó Mateo firme. «Si ellos los atacan a ustedes, ustedes atacarán al rancho. Y en el rancho morirán hombres que no han disparado contra nadie. Nadie gana en esa guerra». La joven de ojos vivaces resopló con ironía. «Hablas como si pudieras detener la tormenta con las manos». Mateo se volvió hacia Agioca. «Dime qué debo hacer». Ella lo observó largo rato. El río sonaba detrás, como esperando también la respuesta. «La guerra ya camina», dijo por fin. «No podemos detenerla, pero podemos guiarla. Si los del norte cruzan aquí, habrá muerte. Si los desviamos hacia el paso de las Piedras Grandes, los cazadores se toparán con guerreros que los esperan. Sangre habrá, pero no en nuestras casas, ni en la tuya». Mateo comprendió. Era un sacrificio inevitable, una trampa. «Entonces yo seré el puente», aceptó. «Los llevaré hacia el paso, lejos del recodo». La mujer del arco frunció el ceño. «Puedes mentirnos». «Ya saben que no lo hago», replicó Mateo con el corazón acelerado. «El río me ha visto».
Ayoka bajó la cabeza en un gesto mínimo. Era asentimiento. El encuentro llegó al caer la tarde. Eran 7 hombres, sucios, mal afeitados, con rifles colgando y ojos brillantes de codicia. El que reía fuerte iba al frente, montado en un caballo cansado. Llevaba un sombrero desfondado y una botella en la mano. Vaquero!, gritó al ver a Mateo. Por aquí queda el paso hacia las aldeas, ¿no? Mateo tragó el nudo en la garganta y señaló hacia el sur. Más abajo, donde las piedras parecen bisontes dormidos. El agua es baja y se cruza fácil. Los hombres lo miraron con recelo. Uno de ellos escupió. ¿Y por qué nos ayudas? Mateo sostuvo la mirada. Porque no quiero que traigan guerra hasta mi rancho. El de la risa soltó una carcajada áspera. Este vaquero sí entiende, y sin sospechar nada empujaron a sus caballos hacia el sur. Mateo los vio alejarse con el estómago encogido. Sabía lo que encontrarían. Guerreros apaches esperándolos entre las piedras, listos para defender lo suyo. Sabía también que el destino de esos hombres estaba sellado. Se volvió hacia el río. Agioca estaba allí, en la sombra de un sauce, observando sin moverse. «Hiciste tu parte», dijo ella sin rastro de emoción. Mateo se acercó un paso. «¿Y ahora qué?». Agioca lo miró como quien mide un horizonte que se deshace. «Ahora el río decidirá». Al día siguiente los rumores llegaron al rancho. Una partida de forasteros había sido aniquilada en el paso de las piedras grandes. Nadie reclamó los cuerpos. Nadie preguntó demasiado. En el sol de hueso, los hombres respiraron un poco más tranquilos, aunque sabían que la calma era apenas un velo delgado. Mateo no contó nada. Solo salió al corral al anochecer, acarició al tordo y miró hacia el sur. Sabía que volvería a cabalgar cerca del río, no porque buscara peligro ni porque añorara respuestas, sino porque allí había encontrado algo que no podía borrar. La certeza de que incluso en medio de la guerra, la paz era posible en un solo gesto, en una sola mirada, en un nombre, Agioca. Aunque el destino del oeste era incierto como el cauce tras la lluvia, Mateo guardó en el pecho una promesa muda. Mientras tuviera aliento, seguiría siendo puente, aunque el río arrastrara todo a su paso.